La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2. A los que están hoy con nosotros por primera vez, les damos gracias por su presencia y por acompañarnos. Les damos la bienvenida a la Iglesia de Restauración, donde toda esta gente está toda loca. Pero bueno, nos vamos amoldando. Si cuando usted entra, si piensa, si siente que la pluma le hace clic y que pertenece a la misma tribu, o sea, si está tan loco como toda esta gente, quiere decir que Dios va a hacer algo con su vida también. Lo que Dios estuvo haciendo con los demás, lo va a hacer también con usted. Dios tiene un propósito y ese propósito Dios lo va a cumplir. Dios tiene una intención, un plan con su vida y Dios eso lo va a alcanzar. Tengo que hablarle, un ratito nada más. Les quiero hablar a los que todavía piensan o creen o sienten que no son nada. ¿Cuántos piensan que no son nada? A los que piensan que no son nada o creen o les han dicho o que como en muchos casos, como por muchísimo tiempo me sucedió a mí, vos entendés que Dios tiene algo distinto para vos, pero todavía dentro de tu interior seguís pensando no. Vos entendés que Dios te quiere levantar, pero tu corazón te dice no. Eso consecuencia de situaciones vividas, tal vez malas experiencias, de cosas que nos han hecho o hayamos vivido. Entonces nos cuesta creer ese tipo, acá es un chiste, pero ese tipo de situaciones que nosotros vivimos y que nos cuesta todavía entender o nos cuesta creer que Dios pueda hacer algo conmigo. Yo recuerdo muchas veces sucedía que oraba por la gente por sanidad y el Señor se movía y obraba y sanaba. Y yo sabía que Dios lo iba a hacer, pero al mismo tiempo no creía, no podía creer que lo hiciera conmigo. O sea, no que no lo hiciera a través mío, porque a través mío no lo hace, sino que el que lo hace es Dios. Pero yo oraba por el otro enfermo y decía, qué bueno, Dios lo va a sanar, y estaba seguro, convencido de eso, pero al mismo tiempo decía, pero a mí no me lo va a hacer, porque consideraba que no daba la altura, no daba la medida, que era poca cosa delante del Señor. De esos es los que habla este capítulo, versículo 10, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, está hablando precisamente a aquellos que hemos pasado por algunas situaciones que nos marcaron de una manera especial. Y la primera palabra que el Señor viene a decirte, a decirnos, no es precisamente a decirte, bueno, no era tan así, no estabas tan mal, sino viene a decirte, sí, tenías razón, eras una porquería. Un día hace muchos años también, en un momento especial de mi vida, que estaba un problema puntual y específico que estaba pasando, hablando con el Señor, Dios me dice una hermosa palabra que motivó mi corazón, que me emocionó, me hizo sentir re mal. Y me dijo, gusano de Jacob. Isaías capítulo 43, si mal no recuerdo. La primera impresión mía fue así tal cual me siento, arrastrado sin sentido, sin propósito ni existencia. Así me siento. Entonces, enseguida, como me sentía, Dios me dice eso, digo, ¿viste que era cierto? Peor. Pero inmediatamente el Espíritu de Dios comenzó a ministrar y a decirme que a través de reconocer mi debilidad, Él se podía hacer grande dentro mío. Y que a través de reconocer que no era nada, Dios podía hacer algo y mucho dentro mío. A todos esos, a ustedes, a los muchos que hayamos vivido, es que Dios tiene una palabra y un cambio, un destino de cambio, un destino de victoria. Yo quisiera que usted pueda entender que realmente Dios tiene un plan de bendición con su vida. Aunque tal vez ahora llega a su casa y ve las paredes sin terminar, o ve los pisos sin terminar, o ve los techos con goteras, o ve que el auto no lo arranca, no lo tiene, o ve la calle de tierra, o se ve en un aspecto que no es el que le gustaría, o lo que sea. Eso es simplemente un detalle. Simplemente un adorno para lo que Dios puede hacer. Miren lo que dice este versículo de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10.
Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, Dios te está diciendo a ustedes que en otro tiempo eras nada. A vos que en otro tiempo ni siquiera merecías que se te mire con misericordia. A vos que en otro tiempo no pertenecías a nada. Facundo Cabral, conocen a Facundo Cabral, ¿no? Decía, no soy de aquí, no soy de allá, no tengo edad ni porvenir, no tengo identidad, no sé quién soy, no soy nada. Así le está diciendo Dios a un pueblo al que le está hablando. No está hablando Dios de otros. El apóstol Pedro no está hablando de otros. No está chusmeando acerca de otros. Él está hablando a ellos. Y les dice, ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, eran nada. Y los judíos en esa época tenían un sentido muy particular. Los judíos consideraban a los que no eran judíos. Miren lo que decía esta gente, ¿no? De aquella época, no de ahora, creo. Decía que Dios hizo a los judíos para alumbrar a la humanidad. O sea, creído poco, ¿no? A los judíos para alumbrar a la humanidad, porque Dios le dijo a Abraham que ellos serían luz a las naciones. Y a los no judíos para alimentar el infierno. O sea, ese era el concepto que había entre el judío y el no. Por eso le dice casi como con desprecio a ustedes que no eran pueblo, no eran nada. A ustedes que ni siquiera habían alcanzado misericordia, o sea, no eran dignos de que Dios los mirara. Pero sobre ese pueblo, y haciendo una diferencia entre los dos pueblos, el apóstol Pedro empieza a hablarles y a marcarles los puntos que cambiaron esa diferencia, y lo que te hace ser una persona distinta, y lo que hace que seas un candidato al éxito, es la palabra de Dios. Lo que hace que tu vida esté destinada a cambiar es la palabra de Dios. Lo que hace que tu vida sea un instrumento de cambio, que vos seas un instrumento de cambio, es la palabra de Dios. Lo que hace que te conviertas en un hombre o una mujer de influencia y autoridad, es la palabra de Dios. Aquellos que no eran nada, los dos o tres que levantaron la mano, más los que tal vez no lo hicieron, más los que lo sintieron alguna vez, que pensaban que no eran nada, Dios dice, vas a ser una herramienta de cambio y transformación. Voy a empezar a leer desde más adelante. Capítulo 2, verso 1, capítulo 1, verso 25, que es el versículo anterior. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4. Acercándote a Él, a Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas a Dios escogida y preciosa, vosotros también, ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y a partir del verso 6 empieza el Señor, a través del apóstol Pedro, a marcar la diferencia. Y empieza a separar las aguas y a poner a los unos de un lado, a los otros de otro lado, y ahí marca quién sos, si es que decidís ser. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pregunto, ¿usted cree en Jesús? ¿Pero le cree de verdad? ¿Qué cree de Jesús? ¿Que murió? ¿Y que resucitó? ¿Y ya está? ¿O cree que tiene poder para cambiar su vida? Porque la palabra en la administración tenía que ver con eso. Que Él es poderoso para darte más abundantemente de lo que estás pidiendo, de lo que estás esperando, pero depende, según el poder que opera dentro tuyo. Cuanto te animes a creer, cuanto te animes a confiar, cuanto te animes a hacer, así va a ser lo que Dios va a hacer.
cuanto vos seas capaz de creer lo que Dios vaya a hacer, es lo que Dios va a hacer. Si vos no crees, aunque creas en Él, si vos no crees lo que Él va a hacer, aunque creas en Él, si vos no crees lo que Él va a hacer, aunque creas en Él, no lo va a hacer. ¿Se entendió? Sigo. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, a ustedes los que creen en Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por lo tanto, estábamos en la clase del nivel 2 hoy temprano, hablando precisamente acerca de la palabra, hablando del efecto que la palabra tiene en nuestras vidas. Empezamos, por ejemplo, diciendo que todo lo que hagamos depende de la Biblia. Todo en lo que nos movemos depende de la Biblia, y que la Biblia es la autoridad última sobre todas las cosas que se hacen o manejan en la iglesia. Que la Biblia es la que sienta doctrina, que la Biblia es la que nos enseña, que la Biblia es la que nos sostiene. Pero fundamentalmente que la palabra de Dios, para los que creen, es la que tiene la capacidad de hacernos una persona distinta. A los que creen, Jesús es precioso. A los que no creen, el Jesús precioso se convierte en una piedra que cae sobre él y lo desmenuza y lo deshace. En este punto usted tendría que elegir creo o no creo. En este punto tendría que decidir qué clase de persona quiero ser. Dios te eligió con un propósito, Dios te preparó con un propósito, Dios te llamó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere con mi vida? ¿Para qué Dios me está llamando? ¿De qué manera Dios me va a usar? ¿Qué espera Dios de mí? Una pregunta muy común del Evangelio es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O cómo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo conozco lo que Dios me va a usar? ¿Cómo sé lo que Dios me dio? Preguntas normales que tienen que ver con la relación de Dios y cada uno. Todas ellas yo las encierro en esto. Dios tiene un propósito con su vida. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito en la relación espiritual y Dios tiene un propósito en tu vida en relación con el mundo. El propósito que tiene en tu vida en relación con el mundo pueden ser distintos para cada uno, pero el propósito que Dios tiene en relación espiritual es uno y uno solo para todos y cada uno. Que ahora te lo voy a decir, aunque ya lo sabemos igual. Versículo 9. Mas ustedes son, unos eran los que creían, unos los que no creían. Los que creían eran especiales, los veían a Jesús precioso, los que no creían estaban prácticamente condenados. Como dice Juan capítulo 3, versículo 17, que el que no creyó ya está condenado. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y ahí está el propósito en línea espiritual que Dios tiene con todos nosotros y con cada uno en particular. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar, para que yo sea, no sé, para que me haga relator de fútbol, comentarista, periodista, anunciar, para que sea un proclamador, de esos que, como en la época de Robin Hood, que sale el tipo ahí con la trompeta y clava el edicto en la pared y lee, así dice el rey. ¿Eso es anunciar? ¿Qué es anunciar? ¿Qué cosa tengo que anunciar? Siga leyendo, por favor. No dice el Evangelio. ¿Qué dice? Para anunciar las virtudes de aquel... ahí ya se trabaron. Para anunciar las virtudes de aquel... Ahí más o menos se pusieron de acuerdo. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios para tu vida es que cuentes las cosas que Él hizo. Pero empezando desde lo que hizo en vos.
que cuentes las virtudes de aquel, de Dios, que te llamó de la oscuridad. ¿Cómo de la oscuridad? Si yo no estaba ni en parapsicología, ni en evidencia, ni en tarot, ni seguía a Gauchito Gil, ni a San la Muerte, ni no sé lo que se me ocurra ahora. Yo no estaba en la oscuridad. Usted estaba en la oscuridad. Porque vivir fuera de Jesucristo es vivir en la oscuridad. Cuando nosotros llegamos al Señor, cuando vos llegaste al Señor, cuando tu vida fue transformada, el Espíritu empezó a tener una vida nueva y una luz nueva. Pero, algo de esto hablábamos también hoy en la clase, nuestra mente viene de una vida de oscuridad. Nuestra mente viene de una vida de pensar a su manera, de vivir a su manera, de buscar sus propios pensamientos, sus razonamientos, de armar su propia vida. Nuestra mente viene acostumbrada a ser la que se encargaba de dirigir nuestros pasos. Eso es oscuridad. Cuando llego al Evangelio, cuando mi vida cambia, cuando mi espíritu cambia, ¿mi mente qué hace? ¿Mi mente qué hace? ¿Mi mente qué hace? Sigue igual. Sigue igual. Y ahí comienza la lucha que tenemos. La lucha de la rebeldía, la lucha contra la carne, la lucha contra el pecado, la lucha contra Dios. Cuando Dios nos pide hacer una cosa, nosotros queremos hacer otra. Cuando no queremos buscar a Dios, no queremos orar, no queremos pasar tiempo, no queremos ir a la iglesia, no queremos ofrendar, no queremos diezmar, nada, porque pienso a mi manera. Porque de esa manera yo creo que es la correcta. ¿Por qué pensás que esa manera es correcta? Porque viviste toda la vida de esa manera. Porque estás programado así. Porque fuiste enseñado así. Entonces te conducís de la misma manera. Pero Dios dice que esa manera era oscuridad. Cuando vos llegás a Jesucristo, la luz de Dios en vos tiene que encender un camino nuevo, una vida nueva. Yo tengo que anunciar a aquel que me sacó de las tinieblas. Primero tiene que aceptar que Dios lo sacó de la oscuridad. Y que estoy viviendo una vida nueva, buena y abundante. Todo esto no es el punto central de lo que voy a hablar igual, pero quiero que lo entiendan. Y me faltan 10 minutos, menos. Aceptar la condición, que yo vivía de una manera, Él me sacó de esa manera, de esa condición, y ahora, la forma que vivo ahora es la manera correcta, es la forma correcta, es donde voy a ser bendecido, es donde Dios me va a levantar. Hasta que usted no acepte que esto que está viviendo y su relación con Dios es lo óptimo, su vida no va a estar plenamente en la luz admirable. Mientras usted esté acercándose a Dios, pero pensando que lo correcto es todo lo que aprendió y la manera en que vivía, la luz del Evangelio no le va a resplandecer, porque dice Gálatas capítulo 4, capítulo 2, que el Dios de este mundo cegó su entendimiento para que no le resplandezca la gloria de Cristo. Porque estoy parado en la verdad, pero con mi cabeza en la oscuridad. ¿Me entienden? ¿Me llega a comprender el punto? Cuando nosotros hablamos de que la mente cambia, depende solamente de nosotros. Otra vez viene a mí la pelota. Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Amado, os ruego por las misericordias de Dios, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me tildé. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se amolden a esta manera de vivir, sino permitan ser renovados. Renueven su entendimiento. El cambio de mente no depende de Dios, el cambio de mente depende de vos. Yo no le puedo pedir a Dios, por ejemplo, Señor, yo quiero dejar de fumar mientras voy caminando a comprar cigarrillos. Señor, no quiere tomar más y estoy con la botella vaciándola en el vaso.
El cambio de mente no depende de Dios, el cambio de mente, bueno, para que no se sientan tan acusados, depende de mí. Claro, porque le hago así, depende de vos. Recién cuando cambie, frase vieja pero que me encanta, no es mía pero me gusta mucho, cuando cambie tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Hasta que no cambie tu manera de pensar, no cambia tu manera de vivir. ¿Y de qué manera tengo que pensar? Dice 1 Corintios que tienes la mente de Cristo, por lo tanto tu manera de pensar tiene que ser la manera de pensar de Cristo. ¿Y cómo sé cómo piensa Cristo? ¿Sabe a qué llegamos? Leyendo la palabra. Mire qué fácil, caímos de vuelta en el mismo punto. La Biblia, la palabra, es lo que marca la diferencia entre el que cree y el que no cree y lo puede llevar a usted a tener un destino de victoria. Ahora, que ya casi terminamos. Yo le pregunto, ¿cómo quiere vivir usted? ¿Bien o mal? Algunos me miran como diciendo, obvio, pero Jesús vio a un ciego y le dijo, ¿qué quiere que te haga? Así que el ciego le podía haber dicho, comprame 2 kilos de milanesa. Podía tener hambre, ¿no? Digo, que recobre la vista. ¿Usted quiere ser prosperado o está conforme como está? O sea, 3 quieren ser prosperados y los demás están conformes como están. No, está bien, para eso así vamos marcando las cosas. ¿Usted quiere ser bendecido o a joya? ¿Se alcanza con esto? La única manera de poder ser bendecido, prosperado y que le vaya bien es, primero, que cumpla la palabra, que obedezca y cumpla la palabra. Segundo, que cambie su manera de pensar. Mientras yo siga pensando con los pies puestos en la tierra, no puedo entrar en un plano espiritual. Mientras yo piense con mi mente de la oscuridad, no puedo entrar en un plano espiritual. Mientras yo piense con los códigos del mundo y no con los códigos de Cristo, no puedo recibir los beneficios espirituales. Mientras yo me amolde a la manera de este mundo y la manera de esta época, no puedo recibir los beneficios espirituales. Con Dios la cosa es así, no lo inventé yo. A mí me encantaría que fuera distinto. A mí me encantaría que fuera que uno pueda hacer lo que se le dé la gana y por haber recibido a Cristo que te vaya re bien. Me encantaría, pero no funciona así. Depende de una decisión que usted tiene que tomar. Depende de una decisión de vida que usted tiene que tomar. Por eso lo primero tiene que decirse cómo quiere que le vaya. Y a partir de ahí empezar a actuar en la manera que tienen que actuar para que le vaya de esa manera. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de... Volvemos al 9. Pero ustedes son linaje, Dios estaba un día, no tenía muchas cosas que hacer, ese día le habían faltado los ángeles, estaba entretenido jugando, mirando la tierra, empieza a mirar la tierra ahí, como se aburría en el cielo, y dice, mira vos, aquel, ese otro, el de más allá, el pelado, el peludo, el gordo, el barbudo, ese otro, aquel anda medio rengo, pero está bueno, igual es lindo, tiene pinta bien, aquel le falta un ojo, no, pero con el que bebe es suficiente, y ese otro de allá, ese morochito, aquel es más rubio, el rubio más lindo, no, el morocho está bueno, y empezó Dios así, empezó a meter su mano, y llegaste vos. Linaje escogido quiere decir que Dios se tomó el trabajo de elegirte. Linaje escogido quiere decir que Dios, Él, se tomó el trabajo de decir vos sí, vos no, vos sí, vos no. Él eligió que hoy estés en este lugar, que Él eligió que tengas un destino de victoria, que Él eligió que tu vida sea transformada, que Él eligió que seas prosperado, que Él eligió que te vaya bien. Si esto no funciona, no es porque Dios no quiere. Si esto no funciona, es porque yo sigo con mis pensamientos en la oscuridad. Yo sigo con mi mente llevada hacia atrás. Pero vos sos un linaje
escogido. A veces cuando leemos este versículo, si alguno lo conocía, incluso hay una canción vieja de Marcos Witt, Somos Pueblo, a correr. Cuando leemos esto, uno lo toma con un sentido poético, metafórico. ¡Qué lindas palabras! Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote. Qué lindas palabras que suenan, pero que lo que quiere decir en realidad, es que sos un linaje escogido, que Dios te eligió personalmente. Y esto está de acuerdo con lo que mismo Jesús dijo. Cuando Jesús dijo así, corta, la hizo corta. No me eligieron ustedes a mí, le dijo Jesús a sus discípulos. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Sos un linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Pero real no en el sentido de genuino, verdadero. Es un problema del castellano, que tenemos una palabra que quiere decir dos cosas y acá se puede malinterpretar. No es que sos un sacerdocio verdadero. Porque, ¿quién de ustedes es sacerdote? Aunque somos llamados a hacerlo. ¿Quién es sacerdote? Sacerdocio real quiere decir sacerdocio de rey. Sacerdocio de rey. La palabra que se usa en el griego para decir real es la palabra basilisco, que no es la del bichito ese que parece una iguana, aunque se llama igual, y quiere decir rey. Un real sacerdocio. Estás a la altura de los reyes, aunque hoy estés viviendo como mendigo. No te conformes con vivir como mendigo. Cree que Dios te pone en la altura de rey. No te conformes con ver la necesidad. Dios te pone en la altura de rey. Tercero, nación santa. El que eligió, cuando Dios te eligió y te santificó, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice que estamos justificados por la fe y que esa fe nos santificó y el Señor nos tomó y nos santificó y cuando nos santificó nos preparó y cuando nos preparó nos capacitó y cuando nos capacitó nos lanzó. ¿Sabes a dónde te lanzó? A anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sos una nación santa. Tenés problemas, tenés pecado, cometes errores, metes la pata, no siempre te va bien, a veces te va mejor, a veces te va peor, a veces andás perfecto, a veces andás y otras andás fecto. Pero sos una nación santa, donde Dios dice, el Hijo de Dios no peca, y si peca, tiene un abogado que responde por él. Que no es caro, solamente vale entregarle tu corazón, invitarlo a vivir dentro tuyo, y su sangre te hace libre de toda condenación. Cuarto, pueblo, ¿qué quiere decir adquirido? ¿Qué quiere decir adquirido? Comprado. Él te eligió, Él te separó, te coronó como sacerdote y encima el tipo vino y garpó. ¿Sabes cuánto pagó Dios por vos? Menos mal que no tenemos ningún teólogo, porque ¿sabes qué hubiera dicho un teólogo? Hubiera dicho 30 monedas de plata. Menos mal, pero ya lo echamos fuera todo eso, no queda ninguno. Valés el precio de la sangre de Cristo. Vos mismo que creés que no valés o que pensás que valés que no lo suficiente. Vos mismo que creés que no das la medida o no tenés las condiciones. Una cosa es el valor, una cosa es el costo, una cosa es el precio. Eso uno lo entiende claramente. Uno va a veces a comprar algo y ve que lo que le están pidiendo por aquello que va a comprar no lo vale. Y voy a decir, pero tanto por esto no lo vale. Pero aunque no lo valga, es lo que cuesta. Y si lo querés, tenés que pagar eso aunque no lo valga. Entonces Dios dice, ser que no lo valgas, pero para comprarte yo tuve que pagar la sangre de Cristo. Y Jesús dice que Él murió no por todos, sino por cada uno, y que una gota de su sangre tiene el valor de la vida entera.
Y Jesús dio su vida entera por vos, por vos, por vos. Tenés el valor precioso de la sangre de Cristo. El enemigo puede hacerte creer muchas cosas, puede hacerte pensar que no valés, puede hacerte pensar que estás en el último rincón de los escalones, puede hacerte creer que sos poca cosa o nada, pero valés la sangre de Cristo. Ahora, al haberte comprado, volvemos al primer punto y ahí terminamos. ¿Para qué te compró? ¿Para qué te rescató? ¿Para qué te eligió? ¿Para qué te santificó? ¿Para qué te coronó como rey? Para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cuando empezamos a caminar en el propósito de Dios, los resultados de la relación con Dios se empiezan a cumplir en tu vida. Cuando caminamos en el propósito de Dios, los beneficios de la vida del reino de Dios se empiezan a cumplir en tu vida. Cuando caminamos en el propósito por el cual Dios te llamó, el resultado y la consecuencia de haber sido elegido por Dios se empieza a manifestar en tu vida. Cuando caminas en el propósito para el que Dios te llamó, el resultado de ser una nación santa y que seas santificado se empieza a ver en tu vida. Cuando empezás a hacer aquello para lo que Dios te puso, se empieza a ver dentro tuyo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Viene un tiempo muy difícil, viene un tiempo complicado. No le estoy diciendo que le va a ir mal, al contrario, le estoy diciendo que le va a ir bien. Viene un tiempo difícil, viene un tiempo de conflicto, viene un tiempo de discusiones, peleas, viene un tiempo extraño sobre la tierra. Hoy estaba a la mañana o ayer, ya no recuerdo, veía lo que de golpe pasó en Chile y digo, pero estamos todos locos. ¿Viste vos? Estaba todo bien y de golpe, catapum. ¿Saben qué pasó, no? ¿Saben qué pasó? Un incendio impresionante, peor que lo que está pasando en Chubut. Y hoy al mediodía, encima, un terremoto. ¿Qué es lo que está pasando? Viene un tiempo complicado. Pero la palabra de Dios dice que para el pueblo de Dios, viene tiempo de abundancia. Para los que hacen la voluntad de Dios, viene tiempo de abundancia. Es tiempo que entres a conquistar la tierra que Dios te puso por herencia. Es tiempo que entres a conquistar los beneficios que Dios puso para vos. Viene tiempo de conquista, viene tiempo de alcance, viene tiempo de que nos estamos, como le dije la otra vez, nos convertamos en que hagamos política espiritual. Hagamos campaña por Jesucristo. Que salgamos a hablar de aquel que de verdad es el único que va a darte lo que estás esperando. Aquel que de verdad es el único que no te va a fallar. Aquel que de verdad es el único que va a cumplir sus promesas. Aquel que de verdad es el único que te va a llevar a alcanzar tus sueños y tus deseos, y que solamente, y entendamos que solamente cambiando el hombre puede cambiar nuestro país, nuestra sociedad y nuestra nación. Viene un tiempo difícil, pero viene un tiempo de gloria. Viene un tiempo difícil, pero viene un tiempo de alcance. Viene un tiempo difícil, pero viene un tiempo de conquista y de prosperidad. ¿En cuál quieres estar? ¿En cuál quieres estar? Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.